laboratorio. Y la semana que viene, el martes, es el que no tiene. Entonces vamos a estar desfasados hasta que terminemos el primer módulo con los seminarios, en relación a los seminarios. ¿Sí? Ya después cuando empecemos endocrino ya nos ponemos al día de algo más que iba a decir. En octubre hay una jornada de la Asociación de Biología que suele hacer mucha gente de la facultad, presenta trabajos ahí. Suele ser en Tafí del Valle, acabo de ver que va a ser acá en el Centro Cultural, ahí a la 25. Si pueden llegarse, si pueden ir, siempre está bueno conocer qué hace la facultad, qué investigaciones se están haciendo, también para acercarse si les interesa estar en alguna cátedra. Eso siempre está bueno que se acerquen a las jornadas. Este fin de semana yo estaba en la jornada bioquímicas del NOA. No había ningún estudiante, eran en Catamarca, es verdad que por ahí hay una dificultad, pero por eso les digo las de la Asociación de Biología, porque está cerca, es acá, es en el centro, entonces para que se acerquen, porque siempre está bueno acercarse, porque es otra área también de lo que van a hacer en sus carreras. No sé, pero seguramente si vos querés presentar, pero para entrar a ver los pósters, no creo que tengas que pagar. Si querés un certificado sí, pero si no, entonces y suele ser muy buena la jornada de eso. Bueno, seguimos con el laboratorio de proteínas plasmáticas, que está dividido en dos partes, en proteína 1 y proteína 2. A nivel general, me voy a volver a poner acá porque no anda ya lo voy a solucionar, quiero comprar ese pero bueno, es más caro. A modo general, esta es la tabla de contenido, vamos a hablar muy brevemente de generalidades, los métodos de determinación, nos vamos a enfocar en proteínas totales y albúmina y vamos a hablar de qué vamos a hacer en el laboratorio. Forma parte de la unidad 3, el programa de trabajos prácticos. Estos son algunos objetivos que tenemos como para que ustedes cumplan en este laboratorio, que después las den tranquilas como para que sepan exactamente qué es lo que se espera de ustedes. Y a modo de generalidades, vamos a tomar algunos conceptos que ya han hablado en el seminario para que nos situemos en qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, sabemos que las proteínas son macromoléculas biológicamente activas formadas por cadenas lineares de aminoácidos. Se sintetizan en el hígado, salvo las inmunoglobulinas, que son sintetizadas por los linfocitos. Había visto este error y me he olvidado de cambiar. Cumplen muchas funciones diferentes, incluye el transporte de lípidos, hormonas, vitaminas y minerales, y participan en la actividad y funcionamiento del sistema inmune. Si vamos a la composición de la sangre, el 55% de la sangre está formada por el plasma, y de ese plasma el 7% está formado por proteínas. Proteínas totales, digamos. El 40 al 60% de ese 7 corresponden a albúmina, 30-35% las globulinas, 4% fibrinógeno y 1% proteína. Y como la profesora también ya les ha dicho, se pierden por filtración glomerular y o por la pared intestinal. Hasta ahora algo nuevo. Bien, entonces un repaso. ¿Cuáles son los métodos de determinación que vamos a ver hoy? Porque después en el otro laboratorio, en proteínas 2, vamos a ver un poco más. Acá vamos a ver métodos que son cuantitativos para proteínas totales y albúmina, y cualitativos como el proteinograma electroforético que ya les ha dicho la profesora. De cualquier manera, como también les ha dicho la profesora, la determinación esta, si bien empezó siendo solo cualitativa, ahora es, digamos, considerada semi-cuantitativa porque se pueden hacer cuantificaciones a partir del cuadro. Siguiendo con el flujo del proceso, de las etapas del proceso del laboratorio, vamos a unir las proteínas totales y la albúmina para hablar de la etapa preanalítica. ¿Cuáles son las condiciones en las que, o qué le tenemos que decir al paciente, a la paciente cuando llega al laboratorio? ¿En qué condiciones tiene que acercarse? De 8 horas. ¿De cuántas horas? 8. La anamnesis
que si llega un pedido de protección, ya lo venimos hablando, cuando tengamos un pedido, la anamnesis tiene que estar orientada a ese pedido. Ya la profesora les ha dicho que en algunas enfermedades en las que se produce o se piden estas determinaciones es en el déficit de antitripsina, estados de nutrición, mieloma múltiple, síndrome nefrótico. Entonces es importante la conversación esa con el paciente para saber más o menos por dónde digamos, va la patología del paciente y qué esperar a la hora de analizar los resultados. ¿Qué tipo de muestra valorizar? Suero. Muy bien. Suero fresco, es decir, se lo procesa en el mismo día idealmente, si no tiene una estabilidad de 3 días en la heladera o de 1 semana en el congelador. Y, por supuesto, siempre rotular bien las muestras. ¿Qué tenemos que rotular? Los tubos y qué más. ¿Y qué más? Habíamos dicho el pedido del paciente, porque es como uno después lo archiva y es la forma en la que hacemos el seguimiento. Entonces, si bien ahora hay sistemas informatizados, pero siempre se archiva el pedido original. Entonces, eso tiene que coincidir el pedido con la rotulación de los tubos. En la etapa analítica, ahora sí vamos a dividir proteínas totales de albúmina. Este es un cuadrito, así en general, ustedes en la cartilla tienen un poco más detalle los distintos métodos para medir proteínas en general, pero como laboratorios de proteínas plasmáticas, vamos a hablar del método de Biuret porque la sensibilidad, ¿qué sería el rango de sensibilidad? Rango que detecta. Exactamente, este rango es más que suficiente para la determinación que nosotros hacemos. Ustedes ya los otros métodos han visto en química biológica, en inmuno. Tengo la cartilla de inmuno, así que ya sé que han hecho para eso, así que de electroforesis, inmunodifusión radial, inmunoaplicación, todo eso te va a ayudar en la próxima clase porque ya lo han visto. Bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento del método de Biuret? Se basa en la formación del complejo violeta entre los iones de cobre que reaccionan con los enlaces pépticos de las proteínas, medio alcalino, y que la intensidad del complejo formado va a ser proporcional a la cantidad de enlaces pépticos. Bien, y esta, ¿se acuerdan cómo hacemos la clasificación en la clase pasada de los tipos de métodos? ¿Cómo lo clasificarían a este entonces? ¿Y algo más? Punto final. ¿Sí? Entonces, en general, yo les decía, en química clínica los métodos son más o menos, son todos iguales, parten de una base y dependiendo de qué analito se está determinando, es preferible utilizar uno u otro. ¿Qué es lo que recomiendo cuando se hace este método? Construir una curva de calibración con una solución proteica conocida, de concentración conocida, que puede ser albúmina bovina, si puede ser más barato. No sé qué utilizan ahora, pero ¿para qué es esto? O sea, esto recomiendo, digamos, el fabricante para saber. Nosotros decimos, Lucía ha dicho, que la formación del color es proporcional a la concentración de las proteínas. Entonces, para saber en qué rango de concentración uno perfecto nos está leyendo, entonces se hace una curva de calibración. Más o menos, como hemos hecho para Billy. En Billy teníamos solo 3 puntos, en esta, acá este es un ejemplo de una curva que se ha hecho, de la concentración más baja a la concentración más alta. Y ven que va aumentando a medida que aumenta la concentración. Entonces son más puntos, no tanto como la Billy, pero como para que tengan una idea que es algo que ustedes ya han hecho. ¿Cuál es el límite de detección? ¿Qué significa esto? Julieta. Que digamos a partir del límite, digamos, el
métodos, más que eso no lo puede detectar, sería. Perdón. Profe, y otro método que también estaba de quedar se dice. Que viene. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que es un método sencillo, económico, específico y que tiene pocas interferencias. La desventaja es que es poco sensible, pero para las proteínas plasmáticas es suficiente. Entonces, por eso este es el método que se usa, que está generalizado. Este es el método considerado como método de referencia, pero método de referencia para la determinación del nitrógeno en muestras, en general, no solo en... O sea, de cualquier componente que tenga nitrógeno. Exactamente. Entonces, hoy por hoy se utiliza ese método mucho más en la industria alimenticia para hacer control de nitrógeno en los alimentos, pero no se utiliza en la clínica. Entonces, sí constituye un método de referencia, porque se acuerdan que es un método que se puede comparar el método que una utiliza en el laboratorio, pero que en la práctica clínica no se utiliza. O sea, se basa, como hemos dicho, en la determinación del contenido de nitrógeno de la muestra. Entonces, consta de 3 etapas. Una primera etapa que es la digestión, en donde pones en contacto la muestra con ácido concentrado, sal y ¿quién habla? Se pone primero en contacto la muestra con ácido sulfúrico concentrado, sales y catalizador para aumentar el punto de obstrucción, y después se va a generar el amoníaco. Se hace la desaminación. Y algo más falta ahí. Después la titulación para ácido clorhídrico. No. La mezcla y qué más aplicas a ese Calor, calor. sí, para el punto de claro, sí. Claro. Calentamos, se llenan vapores y después se recoge el amonio y la reacción lo tenemos que analizar con la solución de ácido clorhídrico analizado, ya lo conocemos con normalidad. Bueno, ya te has ido a la valoración. Antes que la valoración está la destilación. Entonces acá has dicho La digestión. entonces transformamos el nitrógeno en amonio. Después lo hacemos amoníaco con, creo que era una solución en alcalina. Acá no sé si se ve, pero dice hidróxido hidróxido de sodio. Bueno, También aplicas calor. los vapores se recogen y después se condensa. Exactamente. Entonces, se condensa, lo recibimos con una concentración conocida o una cantidad conocida de ácido y hacemos la titulación como han hecho en química analítica. Entonces, si bien este esquema es bien gráfico para que ustedes recuerden lo que han hecho, así lo han hecho más o menos, o sea, todos estos elementos han conocido a lo largo de la facultad. Sí. Bueno, ahora está automatizado. No les he traído, pero para el laboratorio les puedo traer. Hay equipos automatizados donde se pueden procesar cada etapa por separado, pero podés procesar en conjunto varias muestras. Y está así automatizado para la industria alimenticia, no para el uso del laboratorio. Pero bueno, este es el método considerado de referencia para la determinación de amonio. De nitrógeno. En el caso de la albúmina, ¿qué métodos de determinación tenemos? ¿Cuál era tu nombre? Pablo. De la inmunodifusión intracelular, por ejemplo. Inmunológico en general. Bien. Tenemos métodos inmunológicos y métodos de fijación de colorantes. Los métodos inmunológicos, todo eso vamos a ver, esto es proteínas 2. Entonces ya lo vamos a hablar ahí y cuándo se usa. Lo que vamos a hacer en el laboratorio esta semana es la determinación de la albúmina por fijación del colorante. ¿Quién se acuerda del fundamento? La albúmina reaccionaba con exceso de colorante y eso me produce un aumento de la lectura del espectro. Algo así, El efecto del blanco. sí, con el efecto del Se lo están repitiendo de memoria porque estaba escrito así, pero es lo que vienen haciendo, o sea, no siempre está escrito así como dice en relación al blanco, pero ustedes saben, porque lo he ido haciendo en el laboratorio, que siempre te cuentan, o sea, corrigen el valor. ¿Sí? Entonces se utiliza albúmina fracción específicamente con la forma aniónica del infectaleína o BSF en
exceso de colorante, como yo decía, el medio tamponado a un pH ácido y el aumento de la absorbancia es proporcional a la cantidad de albúmina presente en la muestra, que es el mismo fundamento, esa interpretación final de a mayor color, mayor concentración, es el mismo fundamento de todos los métodos colorimétricos que venimos viendo hasta ahora. O sea, un punto final. Punto final. Sí. En la etapa posanalítica volvemos a unir proteínas totales y albúmina. Para la realización del informe, ¿qué habíamos dicho que era importante o qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles eran los ítems que veníamos más o menos? Nombre del paciente, edad, fecha. ¿Alguien que no sea fecha? ¿Mariana? La edad, el sexo, el nombre, primero. El médico que lo Si toma antibióticos. ¿Y qué más? Valores de referencia. Entonces, yo los valores de referencia que les he puesto acá, que son súper chiquitos, son los valores de referencia de los métodos que vamos a usar en el laboratorio. Nosotros vamos a utilizar un reactivo de Wiener, que los valores de referencia que da es para proteínas totales 6,1 a 7,9 gramos por decilitro y para el albúmina 3,5 a 4,8 gramos por decilitro. Siempre les decimos que si bien dependen del método a utilizar, los rangos son parecidos, no es que se alejan demasiado del valor. Entonces que pongan 4,7 en vez de 4,8. Bueno, y después hemos dicho la validación de los resultados, que para eso, ¿qué era importante conocer? Milagros. La anamnesis para compararlo con los resultados que dan. Bien, claro, o sea, que hayan conversado con la persona que se ha ido a sacar sangre, que sepan más o menos qué síntomas tiene, si está tomando medicación o no, cuál es su estado general, si tienen que sacarle sangre al que está hospitalizado, siempre tienen accesible la historia clínica del paciente, entonces eso también acostúmbrense a revisar. Yo les repito siempre esto para que no se olviden que detrás de la muestra hay una persona y que lo que nosotros estamos haciendo es ayudando al diagnóstico, seguimiento, pronóstico de la patología de una persona. Entonces, que es ser conscientes y cuidadosos. Una vez que han validado los resultados, archivamos el resultado. Esto también por una cuestión legal. Yo no sé si sigue siendo 5 años que hay que guardar. Sí, 5 años tienen que tener guardado. Ahora los sistemas son informáticos, entonces es mucho más fácil, se lo guarda en la nube. Antes era papelitos, carpetas y sitios de archivo. Y una vez que nos hayamos asegurado que Pero no sé hasta qué punto, digamos, dice que los sistemas informáticos a veces tienen su falencia, sí, pero los hospitales no guardan ya porque no hay espacio físico. pero nosotros guardamos, o sea, hay lugares que sí guardamos, digamos, los archivos físicos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba acá en el hospital, hace muchos años, habían contratado a un lugar, a una empresa que se dedicaba a archivar carpetas. Entonces habían traído las carpetas y teníamos que pasar todos los resultados, los informes que teníamos, y ellos se los llevaban a un lugar de almacenamiento. Pero eso, bueno, no sé si se sigue Lo haciendo. que pasa es que vos tenés, digamos, a ver, por ahí depende del laboratorio, depende de la organización que tengas, porque en 5 años la computadora, No es que es la nube, no es a la computadora. claro, sí, la nube, más, o sea, cambian personas, pasan, ahora, sí, por supuesto, pero es importante tener el archivo. Bueno, y la última determinación, o tipo de determinación que vemos hoy, es algo que ya han visto mucho ahora en la parte teórica, que es la determinación cualitativa o semi-cuantitativa, que es el proteinograma electroforético. Como la profesora les ha dicho, ¿cuál es la utilidad? O sea, ¿cuándo se hace el proteinograma o se pide el proteinograma electroforético? Cuando se quiere investigar las modificaciones del perfil proteico,
para orientar en un diagnóstico, para la detección de homeopatías monoclonales, para precisar la gravedad de una enfermedad, para estudiar la evolución de enfermedades, realizar un seguimiento de la eficacia del tratamiento. ¿Y qué es lo importante del proteograma electroforético? Que también la profesora le ha mostrado ahora al final, que hay algunas patologías que dan perfiles proteicos característicos. Entonces, por eso sirven también para el seguimiento, para el diagnóstico de algunas enfermedades. ¿A quién se le pide o cuáles son los síntomas que presenta una persona a la que se le pide en general proteinograma electroforético? Son síntomas más bien inespecíficos: debilidad, anemia, una eritro aumentada, dolor de espalda, osteoporosis, fracturas, hipercalcemia. Pero todas estas corresponden a síntomas de quién? De un paciente con mieloma múltiple. ¿Sí? Este grafiquito me parecía, bueno, este dibujito me parecía súper gráfico de la persona con mieloma múltiple y cuáles son todos los síntomas o los daños que se le producen. También hemos visto que se le pide a aquellas personas que están con insuficiencia renal o infecciones recurrentes, que tienen insuficiencia cardíaca congestiva refractaria, en casos de lipogama o bulimia y en la proteinuria de Jones. En nuestro flujo, o sea, para hablar del flujo de procesamiento en el laboratorio, yo les he traído esta guía de revisión que ha sido escrita por el Foro Argentino de Proteínas, que es un grupo de profesionales bioquímicos expertos en proteínas que forman parte de la Asociación Bioquímica Argentina. Ellos se han juntado y han redactado esta serie de recomendaciones en el estudio de las proteínas séricas a partir del proteinograma electroforético. Esta recomendación la han publicado el año pasado. Entonces, lo que han ido haciendo, yo les he subido esta publicación al campus, han ido analizando cada una de las etapas del flujo del proceso de laboratorio y han ido tratando de estandarizar cuáles son las condiciones para que todos más o menos trabajemos de la misma manera. Entonces, en la etapa preanalítica, ¿qué recomiendan? Bueno, esto que ya habíamos dicho para las proteínas totales, el ayuno de 8 horas, bueno, realizar la anamnesis, el tipo de muestra, suero fresco, la estabilidad es a temperatura ambiente por un día, o sea, hay que procesarla en el día, en heladera hasta 7 días o 3 semanas a menos 20. ¿Qué sugieren ellos también? Que si vamos a frizar, siempre es conveniente alicuotar, por si tenemos que hacer distintas determinaciones. Entonces, como les ha dicho la profesora, cuando se descongelan esas muestras, puede producirse la desnaturalización de las proteínas. Entonces es importante tener alicuotada la muestra. Bueno, la rotulación de las muestras, y lo que ellos hacen hincapié es cuáles son las interferencias como más comunes o cuáles son las interferencias que se producen en este proteinograma. Hablan de la lipemia y por eso recomiendan el ayuno de 8 horas, sugieren que sueros hemolíticos no se procesen, que hay que tener en cuenta algunos pacientes anticoagulados pueden presentar fibrinógeno como contaminación, como interferencia en la corrida. En la anamnesis hacer mucho hincapié a qué medicamentos están tomando y también si están bajo tratamiento de anticuerpos monoclonales, porque todo eso puede producir interferencias, y las crioglobulinas también pueden producir interferencias. Entonces es importante que ustedes conversen con la persona a la que le sacan sangre para poder saber algunas de estas cosas y que sean cuidadosos a la hora de procesar la muestra y de observarla. Bueno, en la etapa analítica, ¿en qué consiste la electroforesis? ¿Andrés? La separación de una mezcla de compuestos, digamos, a través de su carga y masa, en donde se aplica un voltaje eléctrico a un pH constante, digamos, en una cuba donde tiene el buffer. Bien.
¿Y qué era lo importante? ¿Cuál era la característica importante de ese buffer que le ha dicho la proteína? Superior al punto físico. Tiene que tener un punto isoeléctrico mayor mayor a la proteína con mayor punto isoeléctrico. Bien. ¿Y comúnmente qué se usa? pH extraño. Bien. Entonces, ¿cómo se cargan las proteínas? La electroforesis puede realizarse en soporte sólido o soporte líquido, que sería la electroforesis capilar. En soporte sólido, en acetato de celulosa o en agarosa. Este mismo grupo del foro de proteínas, antes de hacer estas recomendaciones, lo que había hecho es una encuesta para saber, ellos le llaman al trabajo que publican, estado del arte en el área de las proteínas, resultados de la encuesta realizada en el foro desde octubre del 2018 a marzo del 2019. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Han enviado encuestas que eran anónimas y las han mandado en Google Form. Los colegios de cada provincia han ayudado a la difusión y era una encuesta en multiple choice. Entonces, como para saber cuál era la situación, cómo los bioquímicos procesaban las muestras que pedían los proteinogramas. Entonces, ellos han contestado 270 encuestas, han recibido 270 encuestas, de Tucumán solo 8, la mayoría han respondido de Cava y de provincia de Buenos Aires. Y lo que ellos informan es que el 44,8%, casi la mitad, digamos, de las personas encuestadas, hacen el proteinograma en un soporte de agarosa, el 39,1% de acetato y electroforesis capilar solo el 16,1%. Lo que ellos recomiendan en el trabajo que les he mostrado previamente es que se vaya desterrando el uso del acetato porque produce no interferencias, sino que como son reacciones que son corridas en donde el revelado es a través de un colorante, entonces hay veces que se unen más intensamente algunas bandas que otras sin que eso refleje las concentraciones. Y muchas interpretaciones son visuales. Para hacer la semi-cuantificación, que es más o menos lo que vamos a hacer en el laboratorio, una tiene que cortar, ser prolija, pero hay muchos puntos en donde se pueden producir errores. El resto está automatizado. El agarosa lo teñís con una sustancia fluorescente y después la pasás por un escáner y te da una lectura. O sea, no es visual. Entonces, y el capilar está automatizado, la electroforesis capilar está automatizada. Entonces ahí ya te desprendes de los errores del operador. Esa es otra discusión, pero lo que se recomienda, los laboratorios chicos y eso no tienen automatización. Por supuesto que el error que puede tener un ojo es ¿alguien quiere ir contando cómo es la electroforesis capilar? A través de un capilar de sílica, y bueno, ahí se van a aplicar voltajes elevados, digamos, que bueno, va a tener mayor sensibilidad en este caso que la electroforesis. Bien. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cómo? ¿Qué tenés en los capilares de eso?
capilar tenemos un tubo hueco donde se va a producir la separación, digamos. Bien. ¿Y el soporte cuál sería? Es un soporte líquido. Entonces, las proteínas se cargan, en este caso. ¿Qué diferencias hay? O sea, el proteinograma electroforético en acetato, más o menos ya lo han visto con la profesora, entonces capaz que pueden hacer la comparación. Lo mismo lo vamos a ver, pero es como para que, a ver si se acuerdan. Eso lo han visto en inmunoclínica. O sea, en la cartilla está de inmunoclínica. ¿Alguien se acuerda? No. ¿Nadie? Se produce, o sea, nosotros habíamos dicho, bueno, alguien que me cuente el proteinograma en acetato de celulosa. ¿Nadie? ¿Cómo se separan Claro, ¿en qué consiste? ¿Cómo se separa? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, O sea, se siembra en el cátodo negativo, perdón, sí, el cátodo negativo debe ser, el polo negativo, se siembra la muestra. Y como habíamos dicho, el pH tiene que ser mayor al punto isoeléctrico, que habíamos dicho que era 8,8 creo, sí. Y lo que hacían es, cuando se da esa fuente eléctrica, se da el voltaje y una separación por la velocidad de diferente velocidad de migración. Entonces el polo positivo es la luna, digamos, pequeña, por lo tanto va a tener una mayor velocidad. bien, entonces se cargan negativamente y Sí, migran hacia al polo positivo. que se llama A. El de electroforesis capilar es al revés. ¿Sí? Entonces se cargan positivamente, se emite, como ha dicho Andrés, un alto voltaje, que eso hace que migren, también siempre en función de carga y tamaño, hacia el polo negativo, que es donde va a estar, ¿qué cosa? ¿Cómo se lee la electroforesis capilar? Por un sensor. ¿Sí? Hay un sistema, un detector, que puede ser, yo ahí ya tienen, yo en el campus les he subido la presentación, he puesto 2 videitos que son como muy simples y muy básicos. Uno es explicado por una profesora de la Universidad de México, en donde muestra el equipo, los equipos que tienen en su laboratorio, y ella explica cuáles son los sistemas de detección que pueden tener. Puede ser por fluorescencia, puede ser por, creo que he dicho, por fluorescencia, y por UV. Entonces, a medida que se van acercando hacia el detector, las uniones peptídicas van siendo también reconocidas y eso va emitiendo el gráfico que es después lo que va a aparecer y lo que se va a cuantificar. Yo tengo las mismas. ¿Quieres también? No, porque ya se aprendió. En la cartilla que tienen ustedes de inmunoclínica está esta explicación. ¿Ya todos han cursado inmunoclínica o no? Sí. Y es algo que sí deberían saber, que si bien no es algo que como dice la profesora, lo hacemos de rutina en el laboratorio, pero sí es lo que, o sea, tienen que saber porque eso es lo que se recomienda usar. No, sí, ya lo estoy haciendo porque les reinicio la cuenta. No, la tengo en la compu, pero sí, ya está.
7 como mucho, en donde la profesora les muestra el equipo, cómo saca el soporte y lo mira como para que ustedes tengan una idea, y el otro un poco más técnico, en donde explica de manera gráfica cuáles son las corrientes que se producen para la movilidad de las proteínas. De cualquier manera, esto es lo que estábamos explicando, lo que ha dicho Andrés. La muestra se pone en un buzzer, que en este caso las carga positivamente, entonces van hacia el cátodo. Hay cerca del cátodo ¿qué hay? ¿Hemos dicho? Un sensor que las detecta y va emitiendo picos de manera gráfica, que eso es lo que después leemos. Este mismo dibujito lo tiene en la cartilla de Inmuno, así que deberían acordarse. Este es un ejemplo de un equipo. En los videos muestran otro equipo automatizado, pero me parecía que estaba bueno que vean los videos para que sepan de qué estamos hablando, porque una cosa es mostrar un esquema y otra cosa es cuando ella saca ese cartucho y va explicando dónde está el electrodo, cuál es el capilar, cómo es el capilar y cómo se produce la reacción. Y lo que estaba antes era lo de soporte sólido. ¿Alguien lo quiere explicar, Santiago? Es lo mismo que explicó la compañera, el electroforesis, cómo se hace el electroforesis. Sí, y bueno, y ahora te pido a vos que lo expliques. Que sembramos en el cátodo, aplicamos un campo y se van a separar según la carga y la masa. Como la albúmina es la más pequeña, es la que va a mirar más. Esta tablita es un poco una comparación, lo que veníamos haciendo entre la electroforesis en agarosa, que la de acetato funciona igual, y la electroforesis capilar. Hemos dicho que la de acetato o agarosa corren del cátodo al ánodo, la electroforesis capilar al revés. La fracción más aniónica va a ser la albúmina, lo que acaban de decir, corre más rápido. Y la primera fracción, en el caso de la electroforesis, la primera fracción en aparecer en la curva son las gamas. Y la última, la albúmina. O sea que va a ser al revés. La electroforesis, bueno, esta es de sol y se revela por coloración, esto que les decíamos, y esto es en medio alcalino y no se usan colorantes. En la de agarosa, lo que yo le decía a Julieta, se escanea y se miden las fracciones. En la de acetato, lo que vamos a hacer es la elusión de las fracciones. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero igual lo vamos a ver en el laboratorio. Y en la electroforesis capilar se mide directamente la fracción proteica a 200 nanómetros. Este es un esquemita de lo que es la electroforesis en gel de agarosa, y este es un esquema, que es lo que ya les he mostrado, de la electroforesis capilar. Entonces, para que vean ahí la comparación de los dos métodos. En la realización del informe, ¿qué es lo que las recomendaciones cuáles son las recomendaciones que este foro hace? Que se identifique la prueba en el informe clínico, que se ponga como título proteinograma sérico, el método, que es lo que venimos diciendo, o sea, cuál es la determinación y qué método se utiliza. Si es la electroforesis en acetato de celulosa, el gel de agarosa o electroforesis capilar. Que se haga, que se indique también el número de las fracciones, que va a depender de acuerdo al método empleado. 5 fracciones cuando informamos albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, o 6 fracciones que la electroforesis capilar permite esta separación de albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. ¿Qué unidades? O gramos por litro o gramos por decilitro, pero siempre informan igual. Proteína albúmina
fracciones. Los valores de referencia recomiendan poner en el informe los valores de referencia correspondientes al grupo etario. O sea, para eso tienen que poner la edad del paciente y poner los que corresponden a la edad de ese paciente. La entrega de las curvas densitométricas es opcional. La pueden entregar, puede ir acompañada del informe o no. Ellos no dicen que sea obligatorio, dependiendo de ustedes. Pero como ha dicho la profesora, sí recomiendan la interpretación de ese informe. Es decir, y se debe proveer información sobre hallazgos relevantes en el proteinograma y sugerir otros estudios en caso que se requiera. Entonces, es importante la función que estamos teniendo en la interpretación de este estudio. Entonces, para eso hay que saber bien las posibles alteraciones, tener control de todos los datos, porque son ustedes los que van a interpretar ese proteinograma y van a hacer una sugerencia de qué pruebas pueden seguir para confirmar o avanzar en el diagnóstico. Dice, en caso de que ninguna fracción proteica se encuentre alterada, es opcional el comentario global. Se puede informar perfil sin particularidades. Dice, en cambio, si alguna de las fracciones se encuentra alterada, se recomienda realizar un comentario descriptivo adjunto al proteinograma. ¿Sí? Entonces esto es importante, no solamente informan las concentraciones, sino que hacen una interpretación de los perfiles electrofóricos. Estos son los valores de referencia y esta es una ayuda mnemotécnica que ya la deben haber visto, pero que siempre está bueno recordarla para que no se olviden cómo es esperable el proteinograma normal. Dice mano derecha, ¿no? O sea, no se olviden también porque eso, si la invierten, la albúmina representa el índice, las gamas acostaditas y largas, el pulgar. En la etapa posanalítica, bueno, ya hemos hablado en detalle de cómo es la realización del informe, la validación de los resultados, el archivo de los resultados y el desecho de las muestras. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? La determinación de proteínas totales por el método de Biuret, la determinación de albúmina por la fijación de colorantes y un proteinograma electroforético. Tanto proteínas como albúmina las vamos a seguir, lo vamos a hacer de la manera que venimos haciendo, un blanco, un estándar o patrón, y el desconocido son reacciones que hemos dicho que son colorimétricas, de punto final, y los cálculos son a través de factores, tanto proteínas totales como albúmina. En el caso del proteinograma electroforético, bueno, estos son los elementos que se necesitan para hacer un proteinograma electroforético en acetato de celulosa. La cuba, el buffer, el colorante, la solución de colorante. Bueno, los colorantes pueden ser cualquiera de estos dos, el negro amido o el azul de bromofenol. Bueno. Porque digamos, a ver, ahí dice el buffer veronal sódico y el buffer veronal en incolor. Entonces ahí tenemos un colorante para ver frente corrida. En el caso nuestro sí tenemos un colorante, un buffer incolor que sí vamos a necesitar para ver frente corrida. Ahora vienen otros buffers que ya vienen coloreados y que ustedes no necesitan, digamos, ese colorante porque ya el buffer está coloreado y pueden ir viendo frente corrida. ¿Saben lo que es frente corrida? Sí. Porque, a ver, ustedes tienen que saber a dónde van mirando las proteínas. O sea, para controlar ese electroforesis, si no las veo, se pueden pasar y... Entonces, de manera esquemática, el proteinograma tiene como 5 etapas. Hacemos la preparación, la corrida, una segunda parte que va a ser la coloración, una tercera etapa que va a ser la decoloración. O sea, ya vamos a ver en detalle cómo se arma la cuba en el laboratorio. Entonces ponemos las tiras de acetato de celulosa,
Una vez que ha terminado, en la cuba hacemos la corrida, una vez que ha terminado, pues sacamos esa tira, la ponemos en el colorante, después la pasamos a un decolorante para que se lave y vamos a hacer la elusión. Entonces vamos a cortar las bandas, ojalá que se vean así tan nítidas y tan separaditas, y vamos a hacer después la cuantificación, que la cuantificación se hace con la lectura de la DO. Entonces, así como a modo general, vamos a tener tubos con el ácido acético, que va a degradar las tiras del acetato, se va a liberar el colorante. Entonces, vamos a tener más o menos esquemáticamente una referencia. Vamos a tener un blanco, vamos a cortar un pedacito de la tira en donde no haya proteínas, pero que sí se haya aplicado el colorante para poder restarlo, la albúmina y las distintas fracciones, que ya después que han estado en el ácido acético, ese líquido incoloro pasa al líquido azul. Y vamos a leer en espectro a 610. La suma de las absorbancias de cada una de las fracciones nos va a dar la absorbancia de las proteínas totales. Entonces, la cuantificación nos va a permitir informar la concentración de cada banda en gramos por decilitro o gramos por litro, según como ustedes informen, y en porcentaje. Lo que recomienda el foro de proteínas, y en la encuesta también lo habían dicho, es que se tiene que informar sí o sí el valor absoluto. El porcentual es opcional. Si informan los dos, es mejor. Pero que sí o sí el absoluto tienen que informar. Estos son los valores de referencia que ya lo hemos visto. Y las alteraciones del proteinograma ya lo han visto con la profesora, nos lo han repasado también al final. Los clásicos, el proteinograma normal y el de la reacción inflamatoria aguda. Sí decirles que siempre es recomendable correr, junto con las corridas que hacemos para las muestras de los pacientes, una muestra normal, para que nos sirva de comparación, para saber por dónde, o sea, cuál es la movilidad de las bandas. Entonces eso siempre es recomendable tener a mano. No vamos a repetir los patrones porque la profesora ya los ha dicho, pero son el inflamatorio agudo, el crónico, el de la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, y les dejo esta donde están todos juntos con cómo debería ser. Acá en azul está indicado cuando bajan las fracciones y en rojo cuando aumentan. Entonces también como para que tengan ahí todos juntos los patrones. También les dejo esta tabla, que es así una tabla como general de cuándo aumenta o disminuye cada una de las fracciones, que es como un resumen de lo que la profesora ya les ha venido diciendo. Y les dejamos un caso clínico para que lo veamos en el laboratorio. ¿Hay alguna duda? Repasen el electroforesis.